como prometí en el video anterior, vamos a ver el tema de colapso de anclas. Ya expliqué lo que era un anclaje y la razón por la cual quisiéramos colapsar un ancla es porque probablemente ese anclaje es un anclaje negativo, que nos da ansiedad o nos produce un estado no deseado. Entonces, este colapso es como si fuera neutralizar el poder que tiene ese ancla y que disolverla. Usualmente en la PNL se usa esta técnica con el anclaje kinestésico en algún lugar del brazo, del hombro, de la mano, un toque, para anclar el estado no deseado con un punto y localizarlo ahí. En la técnica esta se ancla primero el estado no deseado, se ancla en otro lugar distinto, puede ser este, pues señalo cualquier otro lugar, se anclan 3 estados positivos, luego se activa el anclaje negativo, se le hacen el positivo y el negativo a la vez, la persona empieza, los cables empiezan a mezclarse y empieza a disminuir o a disolverse en ese cruce de cables el ancla se disuelve. Gradualmente va disminuyendo o de golpe. Entonces, ¿cómo es? Cuando toco el ancla y genero el anclaje negativo fijo, empiezo a ver las reacciones, las caras de asco, las caras de desagrado, las claves mínimas de la persona que me indican, sí, está funcionando el ancla. Hablamos de otra cosa, se llama interrupción de patrón. Pregunto la fecha de cumpleaños o cualquier otro tema y vuelvo a tocar el ancla a ver qué pasa y esas microexpresiones me van a decir que funcionó el ancla negativo. Y el mismo procedimiento lo voy a hacer con el ancla positiva. Anclo un estado, otro estado. ¿Cómo es? Evoco una situación, le pido que recuerde su música favorita, un estado positivo, enérgico o el que él desee. Y luego hago este jueguito de tic, tic y los dos a la vez hasta que se resuelve. Este modelo es muy tosco, muy cuadrado, para finalmente después hacerlo de cualquier manera, de modo más flexible y libre. En la película Locos de Ira, con Jack Nicholson y Adam Sandler, se usa un recurso que es muy útil cuando una persona, o sea, en un psiquiátrico, cuando las personas pueden tener como brotes, supuestamente, una palabra clave que el terapeuta utiliza para anclar un estado positivo. Entonces genera un estado, evocación de estado positivo, no sé, puede ser estabilidad, lucidez, foco, centramiento, muchas veces hasta que dice la palabra. Ancla el estado, dice la palabra. Ancla el estado y empieza a asociar el estado a la palabra hasta que funciona como una herramienta de emergencia. Y luego, cuando en una sesión la persona entra por alguna razón, toca un tema demasiado sensible en forma capaz muy abrupta y entra una reacción en un brote, en ese momento la palabra clave nos va a ayudar a bajar los decibeles, incluso hasta 0, o sea, a poder calma total. Me acuerdo que yo mismo trabajando en un psiquiátrico, propuse esto. Les parecía ridículo porque, bueno, se usan, en Argentina el sistema de salud está como retrasado unos 200 años. Y retrasado en el sistema de salud es la palabra clave. Entonces, dijimos que se pueden hacer de muchas formas el colapso de ancla. Cuando una persona viene y toca un tema, y ese tema lo hace reaccionar, quiere decir que hay un anclaje en ese tema. Sea un recuerdo, o sea la cara de una persona, y ahí hay un anclaje. Y si la persona después de la sesión deja de tener ese tipo de reacción, quiere decir que el anclaje se colapsó. Con un proceso distinto, con un proceso de formato similar, de empezar a asociar los recursos o distintos recursos al momento de tener presente ese rostro o un reencuadre o un punto de observación más amplio, entonces me hace transformar o resignificar ese evento, y ese evento próximamente va a dejar de tener de evocar ese estado interno
Y así es como se pueden estar produciendo distintas formas de colapso de ancla. Los anclajes, me acuerdo que trabajando en centros de rehabilitación para adicciones, y con grupos, buscaba detectar cuáles eran los anclajes negativos que traían. Y siempre coincidían en lo mismo. Algo que les hacía realmente detonar estados de ira y estados negativos era cuando los terapeutas decían la palabra cálmate, cálmate por favor, y le decían algo así. Entonces, los pacientes se alteraban mucho. Y lo que hice fue una forma de colapso de anclas a través como de un juego. Entonces hacíamos rondas de calmate, de decir calmate, un juego como de, bueno, vamos a decir calmate de 1000 maneras distintas, hasta que pierda sentido prácticamente. Entonces uno dice, bueno, uno le dice al otro, el otro le dice al otro y se va haciendo una rueda de calmate y tenía que hacer algo así, bueno, a ver, yo me calmo, ¿vos te calmás? ¿Te calmás? Bien así actuado, bien exagerado. Y yo decía, bueno, me calmo, me calmé. Y seguía el otro. ¿Te vas a calmar? ¿Cuándo te vas a calmar? Y así, todo tipo de cosas que en realidad muchos habían vivido, hasta que terminaban una cosa de risas inmensa. Y funcionaba muy rápidamente que después de poco tiempo, cuando los psicólogos le decían, bueno, calmate al paciente, el paciente, en vez de despertar la ira que despertaba siempre, hacía como o una mueca o directamente risas. Entonces, ese es un buen ejemplo de colapso de anclas. Muy bien, muchas gracias.